Buenos días, Carlos. Qué gusto Jorge, saludarte. Qué bueno. Escucha, ya tiempo, ¿verdad? Ya días Con Carlos tengo la andamos fortuna en de esto. conocernos desde que yo era estudiante y Carlos ya daba clases. No quiere decir que sea mucho mayor que yo, pero sí. Carlos, contame, ¿qué te motivó a participar en una planilla para el Colegio de Ingenieros, para Bueno, participar en las juntas directivas? mira, Jorge, he conocido desde que me colegié hace 42 años toda la evolución del Colegio de Ingenieros. He ido viendo cómo ha ido creciendo, aumentando, y su infraestructura pues también la hemos visto crecer un poco, pero llega un momento que ya la vemos estancado. Eh, no veo mucho cambio. Entonces por eso más que todo ya decidí involucrarme. No es que no he estado involucrado, sino que he sido observador. Y de tu experiencia con tantos años en la docencia, ¿cómo has mirado ese paso de los estudiantes de ingeniería a cuando ya son pues colegas y ya ejercen la profesión? Bueno, también conocí la universidad desde que entré en el 1975 y la docencia la empecé a los 3 años, en el 78, 77, 78, y me mantuve 38 años. Eh, Muy buena experiencia. ¿Para qué? La universidad es la mejor prácticamente, pero ya el gremio se ha ido llenando más de ingenieros con menos capacidades y creo que mucha tecnología. Yo creo que debemos aprender a hacer las cosas primero a mano, dibujar, calcular, etcétera, para saber dirigir ya una empresa tecnológica. Hace 10 años me jubilé y no he vuelto a saber mucho de la universidad, pero creo que sigue siendo bastante bueno. Claro. O sea, ¿cómo debe de ser ese balance entonces entre las nuevas tecnologías, los nuevos software, tanto de diseño, cálculo de presupuestos, para todas las áreas de la ingeniería? ¿Cómo debiera de ser ese balance con la formación del estudiante? Bueno, así como te digo, la formación debe de ser con el pensamiento, ¿ah? Ya una vez que uno ya está en algún ejercicio profesional de la carrera, y que es bueno trabajar aún estudiando, ¿ah? Es importante eso. Yo creo que debe de haber algo que las empresas hoy por hoy, creo que hasta cierto punto son un poco egoístas porque no dan muchas oportunidades al estudiante para que estudie, trabaje. Antes las había, ¿no? Pero debemos saber hacer las cosas a mano, porque el día de mañana se nos arruina la computadora, se nos arruina el celular y ya no hicimos nada. Eso. Quiere decir que desde tu punto de vista, al ingeniero o al estudiante de ingeniería se le debe de enseñar más a pensar que a hacer. Así es, correcto, correcto. Hay que usar la mente, si no, después tenemos problemas, ¿verdad? O sea, me dices que entraste a estudiar hace 50 años. 50 años. Hace 50 años, se dice rápido, pero es mucho tiempo. ¿Qué recuerdas de ese tiempo de la universidad? ¿Quiénes eran los maestros más icónicos de esa época, Carlos? Bueno, a mí me motivó la matemática bastante porque cuando yo entré vi que unos instructores, estudiantes de ingeniería, nos daban clases. Entonces dije yo voy a averiguar y voy a aplicar, y en cosa de una semana ya me dieron el puesto de instructor. Y ahí me estuve 38 años, llegué hasta titular 3. Y los maestros de ingeniería que tuvimos en ese tiempo, les rindo el sombrero. Tuve de maestro un ministro de carreteras de SECOP, que se llamaba en aquel tiempo,
Germán Aparicio, puntual, llegaba a las 7 a dar su clase, él solo en su carrito, daba una buena clase. Tuve a Rubén Flores, gerente del SANA, puntual también, Ángel Andrés Casco, todos eran bien estrictos. Hay muchos maestros que tuvimos, Reyes en concreto, las partes estructurales, todos maestros viejos y con buenas experiencias. Y eso es lo que nos formó, pues, somos de la vieja guardia, por decirlo así. Carlos, una pregunta del ingeniero Reyes. ¿Y siempre las clases desde ese tiempo se extendían más allá del periodo? Sí. ¿O eso fue después? No, volvíamos en enero, por ejemplo, después de terminar en diciembre, no, seguimos en enero. Era bien estricto, había que ponerle hasta el número del código ahí en los exámenes. Y Mejía Pardo, hubo un ingeniero, Mejía Pardo, que los exámenes duraban 5 horas, no quiere decir que sea antipedagógico, pero había que ponerle, y todo a mano, y tenía que ser un sábado, y tenía fama que decía, pues mejor llévenselo y el lunes me lo traen. Igual, llegábamos desvelados. Yo en matemáticas, cuando yo llevé las matemáticas, tuve 2 maestros que me hicieron amar la matemática, que no es algo común. El estudiante generalmente le tiene temor a la matemática, sí. Pero yo recibí clases con Ibrahim Pineda y con Fillac, y realmente ellos me hicieron amar la matemática, disfrutar la matemática. No sé si tú compartiste con esos 2 personajes famosos e icónicos. Con Ibrahim Pineda llevé cálculo 2. Y también fue una de las motivaciones para que yo me metiera a estudiar, a dar clases de matemática, porque era un tipo bien ordenado, muy ordenado, y daba unas clases excepcionales. No habían cometas en ese tiempo, como les decimos, ¿verdad? Y otros maestros también, así como Raquelita Angulo, el ingeniero Montes. Todos de la vieja guardia nos dieron buenas clases de matemáticas, muy buenas. Sí, realmente yo creo que, no sé si siempre vale decir que tiempos pasados fueron mejores, pero siento que los ingenieros de aquel tiempo, los maestros de hace muchos años, tenían tal vez más compromiso, más amor por la profesión. No sé, ¿cuál sientes, Carlos, que es la diferencia entre lo que vivimos en aquellos tiempos a cómo se vive ahora la cátedra universitaria dentro de la Facultad de Ingeniería? Bueno, como te vuelvo a repetir y siempre se lo repito, a mí me gustó siempre enseñarle a la gente, a los estudiantes. Fíjate que luego empezó a salir los celulares y la gente que quería hacer fraude perfeccionó sus técnicas de fraude. Yo combatí eso tremendamente, ¿verdad? Y no me venía tranquilo mientras no hallaba a alguien queriéndome hacer un fraude. Igual en la carrera. Yo he trabajado en construcción, ya llevo 48 años, con buenos proyectos, buenas empresas y buenos jefes que me han enseñado, me han corregido. Y hasta el sol de hoy uno sigue aprendiendo, pero todo eso lo empleo con los trabajadores, inclusive a enseñarles. No hay que ser egoísta en ese sentido. ¿Hay un cierto egoísmo en las nuevas generaciones o depende de la persona? ¿Cómo lo valoras? Yo lo veo, bueno, no sé si sea la palabra egoísmo, pero para empezar a un ingeniero recién graduado le piden experiencia de 5 años para empezar. Y si no tiene la experiencia, entonces ¿cuándo la va a tener? Deberían de contratarlos y enseñarles. Si uno aprende fácil. Los sueldos inclusive, o los lugares de trabajo. Creo que las condiciones han cambiado. Inclusive en el gobierno, antes le daban permiso de entrar a las 9, nosotros íbamos a clase de 7 a 9.
nos íbamos a trabajar y luego volvíamos a las 4 a seguir las otras clases. Todos los programas se mantenían en sus tiempos y todo, y saqué mis clases puntuales, 5 años y medio, 11 semestres de 98 horas. Ahora los semestres duran solo 68 horas. Sí, realmente esas son creo las diferencias que hay. Gracias. Bien, Carlos, quisiera pedirte un mensaje final para los colegas de cara al proceso del 27 de julio, de parte tuya, para nuestros colegas ingenieros. Bueno, esperamos el apoyo de todos los ingenieros. Hay que votar, hay que cumplir con ese derecho que tenemos y esa obligación, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro colegio. Se ha mantenido un poco estancado, lo veo yo, y voten por nuestra planilla, voten por Jorge Aguilar, no los vamos a defraudar, ¿no? Gracias, Carlos, por estar acá. Bueno, gracias. Qué gusto estar en esta lucha contigo después de tantos años de amistad. Sí, hombre.